¿ok? Y el otro gran amor es el amor por nuestra patria, ¿no es cierto? Es el amor por nuestra patria. Todos nos comprometemos a un proyecto nacional, pero nos hemos cansado ya de escuchar por mucho tiempo, esa promesa de cambio, ¿no es cierto? Y finalmente el stabilis, o sea, el estado situacional de las cosas, permanece de la misma forma, permanece igual y hasta peor, ¿no es cierto? Antes teníamos indicadores de exportación todos positivos, hoy tenemos balanzas comerciales negativas, baja la exportación, baja la importación, nuestra balanza de pagos, nuestra balanza comercial es negativa. ¿Okay? Antes podíamos mostrar un crecimiento económico sostenido durante 10 años de 6.8%, hoy hemos tenido en el 2014 solo 2.8% de crecimiento económico a nivel del Producto Bruto Interno. Fíjate, estamos hablando de pobreza, que ya comenté, de desnutrición crónica infantil, 57.6% de la población en términos rurales tiene desnutrición crónica en niños de 3 años, de 3 meses antes de nacer hasta los 3 años. Y así podríamos comentar indicadores. Ahora fíjate, ¿qué ha pasado con la propuesta, no solo política, sino con la propuesta de gobierno? Vamos a ver qué ha pasado con la propuesta de gobierno. Fíjate. El año 2002, acá está, el año 2002, se produjo una convocatoria de la sociedad civil organizada, ¿cierto? Es decir, los colegios profesionales, las universidades, el empresariado, la representación de los trabajadores, ¿me captas? ¿Ya? Los partidos políticos de oposición, la iglesia evangélica, la iglesia católica, el partido de gobierno de ese entonces, 2002, y se convocó al Acuerdo Nacional. El año 2002, ¿cuántos años han pasado? 13 años, y vamos a evaluar los avances del Acuerdo Nacional. A ver, vamos a evaluar un poquito con ustedes de manera muy general, de manera muy simple, los avances del Acuerdo Nacional. Y este es un tema que va más allá de una promesa electoral de plan de gobierno, ¿no? Porque los planes de gobierno tienen un exceso enorme de promesas electorales, ¿no es cierto? Imagínate si evaluaríamos las promesas electorales de los señores candidatos, asumir la representación nacional. Ese sería un tema tremendo, ¿no? Qué bonito sería tener indicadores de medición. ¿Qué ofrecieron? ¿Qué es lo que han cumplido finalmente, ¿no es cierto? Y la conclusión podría ser en todos los gobiernos, sobre todo en los últimos, ¿ok? Que lo que está pasando es que hicieron un viraje histórico. Prometieron equidad y justicia social y la práctica demostró que no hay ni equidad ni justicia social. ¿De acuerdo? Pero ese es otro tema. Finalmente, a ver, el concepto de compromiso de gobierno. Fíjate, existe en el Acuerdo Nacional, esto está en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, es como que alguien te pregunte, por eso que partimos de acá, ¿no? Es como que alguien te pregunte, oye, ¿tú sabes cuáles son los objetivos estratégicos nacionales? Es decir, ¿qué debemos hacer en el Perú del 2002 hacia el Plan Bicentenario Perú 2021? Estamos hablando de una planificación del mediano y largo plazo. Estábamos en el 2002 y se estaba haciendo una prospectiva hacia el 2021. Entonces, ante la pregunta, ¿tú sabes conmigo cuáles son o cuáles fueron en ese momento la propuesta de los objetivos estratégicos nacionales? Es decir, de ese deseo de cambio y transformación, de esa necesidad que tenía que ver con resolver los problemas nacionales del país. Ya. Entonces, por ahí comienza. ¿Cuáles son? Al proceso electoral del 2016, por lo tanto, la democracia está consolidada. Oye, o sea que tú estás vinculando el Estado de Derecho y la democracia como objetivo nacional a un proceso electoral, ¿no es cierto? Democracia significa presencia del Estado, que resuelve las necesidades básicas y fundamentales de su pueblo. Eso significa democracia. Porque algunos críticos de la democracia, ¿no es cierto?, sin ir hacia el concepto de las dictaduras, porque finalmente la democracia, así imperfecta,
resulta ser el sistema político más importante y al que debemos obviamente propugnar, porque somos en esencia democráticos, a pesar de las imperfecciones del sistema. Pero hay algunos críticos que dicen, oye, ¿de qué vale la democracia si mi pueblo se muere de hambre? ¿De qué vale la democracia si mi pueblo tiene sed? ¿De qué vale la democracia si en esencia la gente no tiene acceso a una salud básica que defienda sus condiciones de vida? ¿De qué vale la democracia si la educación es un privilegio para quienes tienen economías? ¿Correcto? Y no hay inclusión en educación. Ese es un cuestionamiento de los críticos a la democracia. Yo sí creo en la democracia. Yo no voy a creer en la dictadura. Yo, como ustedes, somos demócratas. Pero en una democracia, ¿correcto?, que tenga el principal valor del respeto a la persona humana como un fin supremo de la sociedad y del Estado, de esa democracia. No de una democracia electoral, representativa, que podemos hoy aspirar y decir, oye, menos mal que hay cambio de gobierno, ¿no? Como hubo cambio de gobiernos regionales y como hubo cambio en los gobiernos locales, porque hubo elecciones. Esa es una democracia frágil, endeble, débil, ¿no es cierto? Esa es una democracia electoral. El objetivo estratégico nacional dice democracia y Estado de Derecho. ¿Cuál es el segundo objetivo? Es decir, cuando se formuló en 2002, equidad social y justicia social. Han pasado 13 años, vamos hacia el 2021 y dice equidad social y justicia social. Ese es el otro objetivo estratégico. Entonces, en el país, en este 2015, tenemos realmente cumplido gran parte como avance de este objetivo de que en el país hay equidad y justicia social. Diríamos en esencia que hay avances, pero que el país no ha consolidado este objetivo estratégico, porque si hubiera justicia social, no hubieran 237 conflictos sociales en el Perú. Y los procesos de conflictos sociales, en esencia son conflictos sociales, ¿saben por qué? Conflictos sociales de carácter ambiental. ¿Ok? El 80% de los conflictos sociales son de carácter ambiental. Es decir, la población se moviliza y protesta porque quiere condiciones de vida que no compliquen la contaminación del agua, en esencia. ¿Y quién nos ha dado una lección de decirle a las multinacionales, un momentito señor, si nosotros continuamos como estamos, en 10 años se va a producir el debacle de la tierra y vamos a tener enormes problemas naturales? ¿Quién ha levantado su voz de protesta para decirle, señores de la multinacional, asumamos un concepto responsable de la inversión en el sector minero y protejamos el medio ambiente como primera condición de vida? ¿Quién ha levantado su voz? Una encíclica de un papa que con el coraje, ¿ya?, y el amor por su pueblo en el mundo, le dice, mediante una encíclica, le dice, señores, basta ya. Inversión responsable, pero cuidando el sistema. ¿Cómo se llama ese papa? Es latinoamericano, ¿no? Y ese papa es argentino, ¿ok? Nuestro papa, ¿cómo se llama? Francisco. Un hombre que tenemos que leer y un hombre que tenemos que seguir, porque ha tenido que ser la iglesia quien a través de un pronunciamiento le diga, señores, muchos de lo que están reclamando socialmente tienen razón de hacerlo. Otra cosa son los métodos de reclamo. Que ese método de reclamo que sea violentista y atentatoria contra la persona, esa es otra cosa. Pero el reclamo como tal es un derecho, así como hay derecho a la huelga, así como hay derecho a la movilización, pero que obviamente respete la tranquilidad y el tránsito de las personas y de los vehículos. Pero esa es otra cosa. El método de la protesta es diferente a la protesta en esencia, porque la protesta es parte de un necesario diálogo. La protesta es parte del inicio de un necesario diálogo para que las partes concerten y planteen soluciones. El país muestra una preocupación enorme en el tema que corresponde a la equidad social y a la justicia social. Competitividad del país, correcto, el país es competitivo, los indicadores de competitividad en el país
lamentablemente son decrecientes. El país en estos últimos 3 años ha mostrado preocupantes indicadores de competitividad. Fíjate, y luego viene el cuarto objetivo estratégico. ¿Qué quieres para el Perú en el año 2021? ¿No es cierto? Y estamos evaluando al 2015. Quieres un Estado eficiente. ¿Qué cosa quiere decir eficiente? Es el principal indicador, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir eficiente? Significa un Estado que pueda, un Estado eficiente quiere decir que los recursos económicos del país están en el presupuesto general de la República, es decir, los 130.000 millones de soles que tiene el presupuesto del Perú, se apliquen responsable y éticamente, ¿de acuerdo? Es decir, nadie se lleve dinero a su bolsillo, sino que se invierte en proyectos de inversión de desarrollo nacional que enfrenten los principales problemas que tiene el país: desnutrición, anemia, hambre y miseria del pueblo. De eso se trata, ¿no es cierto? Proyectos estratégicos de desarrollo nacional. Ya. Entonces dice Estado eficiente, aplique adecuadamente los recursos de manera responsable, transparentemente y en forma descentralizada. ¿Ok? Es decir, no centralicemos la inversión solo para Lima, sino para el conjunto de las regiones del país. Estos son los 4 objetivos estratégicos nacionales. Ahora mira, hay 15 políticas de Estado, ¿ok?, alineados a 2 grandes objetivos nacionales que están relacionados con la reforma del Estado: competitividad del país y un Estado eficiente, transparente y descentralizado. Muy bien, a ver, alguien me podría decir, entonces me interesa, ya usted me ha presentado los objetivos estratégicos nacionales, muy bien, ahora me interesa saber cuáles son las 31 políticas de Estado. Cuando hablamos de política pública, el año 2002 se formularon 32 políticas de Estado, actualmente son 31 políticas de Estado, perdón, ya, 31, ya. Mira, en este objetivo estratégico nacional, democracia y Estado de Derecho, acá están todas las políticas de Estado, ¿eh? Aquí están, cada una de ellas tiene una explicación, por cierto, ¿ya? Vamos a explicar una de ellas nada más. Fíjate, este objetivo estratégico nacional, democracia y Estado de Derecho, Perú hacia el 2021, tiene este conjunto de políticas de Estado. Acá, por ejemplo, podemos ver política de Estado de seguridad nacional. Y en el 2002 se había planificado cómo debería ser el país hacia el 2021 en el tema de seguridad nacional, ¿correcto? En el tema de seguridad ciudadana, ha salido la última encuesta de domingo en El Comercio, que el tema de inseguridad ciudadana que el pueblo siente, que el pueblo respira, es del 87%. Fíjense ustedes qué alarmante es ese indicador. 87% de la población indica que respira y siente inseguridad ciudadana. ¿Ah? 87%. Entonces, quisiéramos conocer cada una de estas políticas de Estado que están articuladas a este objetivo estratégico nacional. A ver, el otro dice equidad y justicia social, segundo objetivo estratégico. Política pública, política de Estado de largo plazo, Perú hacia el 2021, reducción de la pobreza. Cuando uno lee esta política de Estado en el Acuerdo Nacional, dice que el Perú al 2021 debe llegar con 0% de pobreza extrema y 0% de pobreza. Hoy este indicador nos dice que el 32% de la ciudadanía está entre pobreza y pobreza extrema. ¿De acuerdo? A ver, acá dice acceso universal a la educación y promoción de la cultura y el deporte. Este es el objetivo estratégico y esta es la política pública de Estado. Aquí hay importantes avances que los quiero comentar y resaltar. A ver, uno de los más importantes avances es lo que se refiere al programa Beca 18. Lo digo siempre en los claustros, fíjate, antes en la de Lima tú no podías ver gente, donde yo tengo a bien trabajar, no tenía obviamente presencia de sectores, digamos, de las provincias del país. Hoy tú puedes ver en el comedor de la Universidad de Lima, en los pasajes de la Universidad de Lima, en la Universidad Católica, en la Universidad Pacífico, que existe presencia del Perú profundo.
Tú puedes ver ahí claramente cómo ese programa Beca 18 es uno de los más importantes aportes que se han fundamentado en el tema del acceso universal a la educación, que hay que reconocer que es parte de la propuesta de este gobierno. ¿De acuerdo? Hay que saludar el programa Beca 18, porque ya las capacidades, ¿ok?, no tienen que ver con las economías. Las personas que estudiaban en la Universidad del Pacífico, muchos pretendían de provincias hacerlo y tenían una restricción, que era la restricción económica. Hoy, gracias a sus capacidades y competencias, ingresan al programa 18 y pueden acceder a una formación universitaria, como el caso de la Universidad del Pacífico, ¿de acuerdo? Y otras universidades también. En consecuencia, ese es un aporte importante de la política de Estado, que es parte del ejercicio de este gobierno. Acceso universal a los servicios de salud, acceso al empleo pleno, digno y productivo. Esta es una política de Estado. Por cierto, acá no hemos tenido avances de importancia. Acá tenemos el Acuerdo Nacional de Competitividad del país, Objetivo Estratégico Nacional y un conjunto de política de Estado. Estado eficiente, transparente y descentralizado. A ver, mira, acá dice que hay una política de Estado eficiente y transparente. A ver, solamente me voy a referir a esta 24ª política de Estado. A ver, ¿qué me puede decir esta 24ª? Si no, ahí está, política de Estado 24, Estado eficiente y transparente. ¿Cuál fue el enunciado de esta política? Por eso es que les digo que ustedes ingresen a la página del Acuerdo Nacional, que está en la PCM, y ustedes van a poder ver el enunciado y la sustentación, correcto, de cada una de estas políticas de Estado. Yo me estoy refiriendo a esta política, Estado eficiente y transparente. Mira qué dice, Fíjate, Acuerdo Nacional, Política de Estado 24, Estado eficiente y transparente. A ver cuál fue el enunciado y vamos a ver cómo estamos en cumplimiento después de estos 13 años que han transcurrido. Mira, a ver, nos comprometemos, eso fue lo que anunciaron en el Acuerdo Nacional en esta política de Estado, nos comprometemos a construir y mantener un Estado eficiente. ¿Ya? Hasta el momento no es un Estado eficiente. Un Estado eficaz, ¿cuál es la diferencia? En que se aplican los recursos de manera racional, de manera honesta, y se obtienen resultados en la solución de los problemas nacionales. Aún este Estado no es eficiente ni tampoco es eficaz. Dice, nos comprometemos a construir un Estado moderno y transparente al servicio de las personas y de sus derechos. ¿Hay rasgos de modernidad? Sí, por ejemplo el DNI electrónico, la firma y el certificado digital, ¿correcto?, que reduce el consumo del papel en la administración pública y protege el medio ambiente a través de que no hay tala indiscriminada de árboles en la Amazonía peruana. Hay sesgos de modernidad con la biometría para niveles de seguridad, sí, pero obviamente hay mucho por hacer en un Estado moderno y transparente al servicio de las personas, ¿ok? Acá dice, un Estado que atienda las demandas de la población. Fíjate, lo he puesto en rojo, ¿no? Un Estado que atienda las demandas de la población. O sea, mirando al Perú hacia el 2021, la pregunta es, si el Estado atendiera en esencia las demandas de la población, no habrían 277 conflictos sociales, ¿no es cierto? ¿Ok? O sea, no habría esa movilización que produce violencia y el país no, obviamente, no quiere violencia, ¿no? Estamos de acuerdo porque el Estado de Derecho tiene que respetarse, pero tiene que haber canales de diálogo para que se busquen acuerdos y concertaciones en la demanda y exigencia de nuestro pueblo, sobre todo cuando tiene que ver con necesidades básicas y fundamentales de vida, ¿no es cierto? Y acá dice que en esta política de Estado eficiente y transparente es fundamental la autonomía de los organismos reguladores. Y ahí hay que tener un detalle. Organismo regulador en agua, SUNAS, ¿no es cierto? Organismo regulador en energía eléctrica y en transporte, OCITRAN, OCIDEMIL, ¿ok? En telecomunicaciones, ¿no es cierto? OCITEL. Y organismos supervisores como SUTRAN. La pregunta es, ¿han habido importantes manifestaciones de autonomía de estos organismos reguladores? Mira, ahí sí tenemos que ser críticos en algunos aspectos, pero también hay que reconocer otros aspectos. Por ejemplo, en este quinquenio
las elecciones de los titulares de pliego. O sea, ¿quiénes son los titulares de pliego? Los presidentes del consejo directivo de esos organismos reguladores. Ya no se deciden, por decirlo así, con la dedocracia, ¿no es cierto?, con la influencia política del mandatario de turno o del gobierno de turno. Estas presidencias en estos últimos años han sido mediante concurso público, y eso es un avance de este gobierno que hay que reconocer. Ya les dije que yo voy a ser crítico, pero cuando tengo que precisar algunos aspectos positivos lo tengo que decir. Pero ¿qué está faltando? A ver, ¿qué está faltando en este concepto de autonomía para ser un Estado eficiente y transparente? Está faltando que no solo los titulares de pliego, es decir, presidentes del consejo directivo, sean designados por concurso público, sino que los consejos directivos no solo tienen presidentes, sino tienen ¿qué? Tienen directores. Y la pregunta es, el aire acondicionado, coordinen que puedan prender, siento mucho calor, por favor, el aire acondicionado, ¿ya? Entonces les estaba diciendo de que, ¿y por qué no el conjunto de los miembros del consejo directivo ingresan por concurso? Entonces ahí hay un avance que tenemos que obviamente enfrentar y desarrollar. ¿Estamos de acuerdo? Pero no solo se trata, fíjate, si quiere haber autonomía no puede haber injerencia política, ¿no? Lo comienzo a designar por un tema de relación política, social y a veces familiar. Eso no declara autonomía, ¿no? No declara autonomía. ¿Y por qué no declara autonomía? Porque sería un funcionario público de libre designación y de libre remoción, ¿no es cierto? Así como un ministro lo pongo y lo saco, a un viceministro lo pongo y lo saco, y a un presidente del consejo directivo, si no fuese por concurso, obviamente lo pongo y lo saco. Cuando es por concurso, el funcionario público pasa a una denominación diferente. ¿Cómo se llama esa denominación? De designación y de remoción regulada se llama. De designación y remoción regulada. ¿Qué significa remoción regulada? Que gana el concurso por un periodo de 4 años con la posibilidad de ser renovado 4 años más, como el jefe del RENIEC o el jefe de la ONU. Ese es el concepto de designación vía concurso y de remoción que se regula. Pero cuando es cargo político, solamente político es de libre designación y de libre remoción. Y esto no ayuda a construir un Estado eficiente y transparente. Y la pregunta es, ¿y qué esperamos, señores del Congreso? ¿Y qué esperamos para poder utilizar que en los organismos públicos ejecutores y en los organismos públicos especializados, ¿ok?, cabeza de los sistemas administrativos, en todos ellos se aplique el aspecto concursable para el presidente y para el conjunto de sus directivos? ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos para declarar concursable las 33 empresas que son parte del holding de FONAFE, del Fondo Nacional de Financiamiento del Estado, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Por qué no lo hacemos concursable? Imagínate si habría concurso para todas las empresas públicas, organismos públicos, organismos especializados, organismos reguladores, organismos constitucionalmente autónomos. Eso produciría un aspecto de tecnocracia y no de politización de los niveles superiores, de primer nivel jerárquico en las instituciones del Estado. Entonces, obviamente, acá dice autonomía de los organismos, hay que consolidarlo, pues, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con los gerentes públicos. A ver, el decreto legislativo 1024 crea el cuerpo de gerentes públicos, ¿no es cierto? Esto es un gran avance, pero que no corresponde estrictamente a este gobierno, sino al gobierno del presidente García. ¿De acuerdo? Fue un avance, pero que ha sido sostenido durante este gobierno, lo cual se saluda, ¿ok? Porque no ha entrado un gobierno que dice esto no sirve y por lo tanto me voy a tirar abajo el tema del decreto legislativo 1024, que crea el cuerpo de gerentes públicos, de tal manera que ahí también han habido importantes avances. Pero ¿qué dice la norma? La norma dice que nosotros ingresamos por concurso, sí, pero tenemos la posibilidad de incorporarnos a las instituciones solo en el segundo y tercer nivel jerárquico y organizacional. O sea, solamente gerentes de asesoramiento, de apoyo o de línea.
asesoramiento, apoyo y línea, ¿correcto? Pero eso es segundo nivel jerárquico organizacional, porque no puedes acceder a ser gerente municipal en las municipalidades provinciales y distritales, no puedes acceder a ser gerente general regional en los gobiernos regionales y no puedes tener secretaría general ni gerencia general en las empresas públicas y en los organismos públicos. Y la pregunta es: ¿y por qué? Si la lógica normal es que, y ahí se presentó un proyecto en Servir, para que el concurso para ser gerente público incorpore el primer nivel jerárquico organizacional. Porque ¿qué pasa con la correlación de fuerzas? ¿Quién toma las decisiones en las instituciones? ¿El segundo y tercer nivel jerárquico? No. ¿Quién lo toma? El primer nivel jerárquico organizacional. El titular de pliego, con la opinión generalmente del gerente general, de la Secretaría General, del gerente regional o gerente municipal. ¿Y por qué restringes el acceso concursable como gerente público, ¿ok?, solamente al segundo y tercer nivel? ¿Por qué no el primer nivel jerárquico también es concursable y de libre acceso de los gerentes públicos? Eso es una reforma que tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Es una reforma que tenemos que hacer y no puede ser restrictiva. Es una demanda de los profesionales que deben ingresar a todos los niveles correspondientes, incluido el primer nivel jerárquico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ok, entonces esta es una. Imagínate que tendríamos que ir explicando las 34 políticas de Estado. No vamos a ir quedando ni las 34 conferencias alcanzan. ¿Ah? Estamos conversando solo de una. Ya, ahora